Les decía yo, algunos hermanitos nos siguen a través de la plataforma YouTube, ¿no? Y pues si es en español, pues qué bueno, ¿no? Que podamos entendernos. Tlapoyaualti, Nognitzin Leti, bienvenida, bienvenida. Les decía yo porque, pues, el hermanito Víctor te están trabajando en la parte de inglés, ¿no? En los ejercicios que estamos haciendo, y del Tonalpoali. También comentarles que justo este es parte del curso de Tonalpoali. No le podremos llamar un Tonalpoali avanzado, hermanitos, pero un poquito lo que estamos haciendo es intentar, sí, intentar compartir. Sí, hermanito Alexander, un fuerte abrazo. Sí, de Colombia. Bienvenido, hermanito. Bienvenido a esta clase, ¿no? Les decía yo, las clases del curso que estamos promocionando va a ser en la mañana, sábado y domingo, de 8 de la mañana a 9:30 de la mañana. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque no quiero ahora sí también quitarles tiempo. Ellos también se merecen mis pequeñines, ¿no? Allá en el trabajo, que yo me voy a trabajar, allá me quedo. Voy el lunes, me quedo el lunes, en la tarde trabajo con ellos. El martes me regreso por la clase de filosofía náhuatl. Me voy el día miércoles en la mañanita, ya me quedo el miércoles, el jueves, ya el viernes, me regreso, porque estamos en ese plan, hermanitos, justamente va acorde con lo que vamos a ver ahorita, de sembrar esa raíz, de sembrar ese ombliguito, de empoderar el ombliguito, ¿de quién? De los niños. Pero también intento de conectar el ombliguito a, precisamente a nosotros, ¿sí? A todos nosotros. Fíjense que algo curioso, la forma en que nos está empoderando esta energía que ven aquí, ¿sí? Alguien muy especial, ¿verdad? Algo muy especial que nosotros dejamos desapercibido, ¿sí? Creemos que estamos solos y no lo estamos, no lo estamos, hermanitos, ¿sí? ¿Por qué? Les decía yo que yo quiero quedarme allá con los niños porque en las tardes vamos a trabajar con nuestro jardincito botánico, con nuestra parcelita escolar y con estas actividades de construir una asamblea de alumnos. ¿En qué consiste la asamblea de alumnos? En que nos reunamos en esa tarde y plantearnos cada uno de nosotros, decir, bueno, por ejemplo, mi alumnito Salvador, él es muy bueno para liderar, para hablar, empoderarlo como este que está aquí, ¿no? Es conectar con la flor que ya lleva, conectarlo, que ya lo trae de nacimiento. Recuerden que cuando nosotros nacemos, antes de que lleguemos a este plano existencial, ¿por dónde nos alimentamos? Por nuestro ombliguito, no por nuestra boca, por nuestro ombliguito. Estamos conectados con nuestra mamita, con nuestra mamá que está en nuestro vientre, a través del ombligo. Ahora, lo que nos dice aquí es, con la energía que tú ya naces, con la cualidad que ya lo traes de nacimiento, pero no tan solo de nacimiento de tu mamá, de ese conocimiento generacional, de ese conocimiento de los abuelos de 7 generaciones, de 7 generaciones de abuelos que ahora nos van yo voy a hacer que se conecten mis pequeñines. Y esa es
la cualidad que vamos a ver el día de hoy. Fíjense, nosotros como maestros de educación primaria y quizá de media superior, si ustedes lo son, y los que intentamos enseñar todo esto, a veces cometemos el grave error digo, es un error y un horror. Este niño, un ejemplo les decía yo, Salvador, pero de cariño le decimos Chavita. Es un niño muy bueno para con la palabra de convencimiento y liderar. Miren, ustedes hagan esto, hagan esto, hagan esto, y yo hago esto. Y miren, terminando esto, yo hablo con el maestro para que nos compense con una agüita, con un dulcecito, con una fruta. Pero ustedes trabajen. Y él llega, maestro. Platicaba yo con mis compañeros. Quiero que, no sé si usted nos pudiera regalar un dulcecito para que trabajen los niños. Claro que sí, Chavita. Tú diles que yo les voy a invitar, ¿no? Porque al ratito yo le voy a decir a la señora donde nos prepara el almuerzo que prepare cafecito, compramos unas galletitas y nos sentamos en círculo alrededor del fogoncito y vamos a contar cuentos. Ellos saben muchos cuentitos. ¿Qué estoy haciendo? Conectar con la cualidad que ya lo trae, una cualidad nata, una cualidad de liderazgo, ¿no? Pero tiene una parte no tan poderosa de Chavita. Se le dificulta leer, empieza a leer, tartamudea, inclusive hasta le da pena. Que no te dé pena, practícalo, lo vas a lograr. Eres muy inteligente, ¿no? Y justo son esas tardes que me la paso con ellos. Y esta semana me decían, profe, ¿cuándo se va a quedar usted con nosotros? Ya extrañamos esa noche de fogata y todo eso. No se preocupen, ya termino el taller intensivo y pues ya trabajamos, ¿no? Quise poner este ejemplo muy claro de que nosotros empoderemos a los demás, porque recuerden, hay un momento que somos maestros, hay un momento que somos alumnos, y eso debemos de tenerlo muy consciente, debemos de asimilarlo, ¿no? No debemos, no nos debe de ganar el ego, que, a ver, lo que tú estás diciendo está mal. Tú no tienes opinión aquí, aquí soy el maestro y el único que está bien aquí es el maestro. Bueno, hago un pequeño paréntesis. Si ustedes escucharon ahorita los cohetes, está sonando las campanitas. Dentro de 8 días es la fiesta de Shiloh Cruz. Ujú. El 13 de, viernes 13 de septiembre, la fiesta de Shiloh Cruz. ¿Qué es Shiloh Cruz? La fiesta de Shilonan, la energía femenina del sustento, del elote. Pero también Shilonen, el elotito tierno. ¿Y qué tiene que ver esto? Se le agradece. ¿A quién creen? A la madrecita tierra porque ya tenemos gilotitos, calabacitas así pequeñas, calabacitas pequeñas, ejotes y ay, para. Y ya el centeo se le festeja en día de San Miguel Arcángel, que es el 28, 29 y 30 de septiembre. ¿Y qué tiene que ver? Claro, tiene que ver. Justo en la veintena de Xocohuetzi. Y si ustedes se han dado cuenta, en los amushli Xocohuetzi ponen un árbol y arriba le ponen los frutos. Claro que en la antigüedad eran frutos. Por ejemplo, elote, ponían aguacates, todo lo que se cosechaba, allá ponían. En agradecimiento al gran árbol cósmico que nos da vida. Lo que ahora le llaman como palo encebado, en los 15 de septiembre. Pero ahí está el sincretismo religioso, hermanitos, en los pueblitos. ¿Sí? Bueno, regresando a esto que estábamos viendo. Les decía yo, esto ya lo conocen ustedes, es
Xochipilli, el hijo de las flores. Literal, es Xochi, de Xochitl, flor. Pili, niño. Algunos dicen príncipe. No, no tanto como príncipe, pero pues es la energía juvenil, la energía activa, traviesa, la energía de la curiosidad. Un niño siempre aprende por curiosidad, ¿no? Y Xochipilli es medicina, recuerden, todo su cuerpo está lleno de medicina, pero también Xochipilli representa todo lo florido que nosotros tenemos. ¿Cómo qué? ¿No? ¿Cómo qué? Xochitl, sí, hijo. Así es el hijo de las flores. Pero hay algo hermoso, hermanitos. Xochipilli, al ser flor, también se conecta con todo lo florido. ¿Cómo qué? Música, mm, canto, danza, literatura, pintaramochtli, la palabra, todo eso representa Xochipilli. Ahora, lo que les decía yo, los que están, los que nacen en esta hora de justo de Zipacli, con este cuarto de hora de la energía de Zipacli, Yekat, Cali, pues Pali, están conectados con Xochipilli, y Xochipilli obtiene lo mejor de cada uno de estos signos, de estas energías. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanitos? Cómo los obtiene? Fíjense. Yo nací, por ejemplo, yo nací en Zipacli, en cuarto de hora Zipacli. Zipacli se tiene que conectar con Xochipilli. ¿Cuál es la cualidad de Zipacli? Tenemos que regresarnos a su regente. ¿Quién es? Tonacatecutli, Tonacacihuatl, el creador. Entonces, Xochipilli, a través de este Zipacli, va a trabajar para conectarme con las cualidades de Zipacli. Entonces, Zipacli lo pone acá arriba, miren. Aquí está Xochitl, la flor, Zipacli. ¿Qué va a hacer? Xochipilli, ¿qué va a hacer? Va a retomar lo más hermoso de Zipacli y lo conecta con la persona que nació en esa hora. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Es como, si queremos hacer una analogía, es como decir, bueno, este es el carro, ese somos nosotros. Y esa es la manguerita que le conecta, le echa la gasolina, ¿no? Le echa gasolina para que se cargue de energía. Ahora, es un carro, no le puedes echar agua, tampoco le puedes echar cloro, tendrás que echarle lo que necesita en este contenedor, en este tubito. Entonces, agarra Xochipilli, agarra Zipacli, y si agarra lo mejor de Zipacli, lo más hermoso, lo más florido de Zipacli, ¿cuál es? La creatividad, el crear. Entonces dice, tú que naciste en el cuarto de hora de Zipacli, pues agarro lo mejor de Zipacli y te lo conecto, porque tú ya lo traes de nacimiento, pero yo te lo recuerdo. Es como agarrarlo, te lo programo. Tas, tas, tas. Ten. Es lo traje de nacimiento, lo único que hago es conectar. Similar a lo que le decía como maestro. Vemos a este niño que es muy bueno para las matemáticas, pero no sabe, casi no sabe de, por ejemplo, de valores, el honor, el respeto, pero es bueno para las matemáticas. Bueno, le voy a ayudar a empoderarse más con las matemáticas. Claro que los demás los va a ir aprendiendo, a lo mejor saber leer, saber dibujar, no sabe, pero es muy bueno. Pasa y similar a lo que les decía. No sé, los que fuimos a la escuela, encontramos a un alumno que ni matemáticas ni español. El clásico que le dice, le ponen sus orejitas. Claro, ahorita ya no, sí, ya no se hace, pero anterior te pone tu coronita de burrito, ¿no? Pero es buenísimo para el fútbol. Ah, claro, en otras cosas no puede, pero para el fútbol es el primero. Para dibujar, es el mero bueno. O para declamar,
empiezo a declamar, esto te hace llorar, pero para las matemáticas no es bueno. O ni matemáticas ni fútbol, pero para la música, ¿no? Es buenísimo. Pero ¿qué dice el maestro? Reprobado. No sabe matemáticas ni español. Reprobado. ¿Y por qué no le hacemos como Xochipilli? Agarramos la cualidad más hermosa. Por eso dice, te entrega la flor. ¿Y cuál es esa flor? Lo que tú tienes, como Zipacli. Ahora, como Yeyecatl, alguien que nació en el cuarto de hora de Yeyecatl y con Xochipilli. O sea, bueno, la flor que te voy a regalar es la flor de la palabra. Que tú puedas sembrar la semilla de la palabra en la mente, en el corazón de los demás hermanos. Ese va a ser tu flor que te voy a entregar. Porque él, si se dan cuenta, él, Xochipilli, no sale de su cuerpo, no, lo conecta de la flor de ese va. Vale, ¿no? Te cargo de esta flor. ¿Pero cuál? De la flor de Zipacli, de la flor de Yeyecatl, de todas las cualidades de Yeyecatl. Y bueno, ustedes pueden decir, bueno, y todo esto lo está inventando el maestro, o se le prendió el foco y dijo, pues es así es. No, esto de la conexión, inclusive lo manejan las abuelitas que son, Cihuatlapatisque, las parteras que les llaman, las mujeres medicina, porque dice, pues por el ombligo, por eso cuando nace un bebé, le cortan el ombligo, claro, los que nacen en la casa con una partera, ¿no? Y más en la antigüedad, pues se puede practicar. Entonces el ombliguito, al momento de cortarle el ombliguito, ese ombliguito, si es hombre, se lleva ese ombliguito, pues se entierra allá en el barbecho, donde labran la tierra. O, o lo llevan, lo ponen arriba de un arbolito donde está el horconcito así, en medio lo ponen. O si es mujer, pues lo entierran, cuando este ombliguito, este cordoncito umbilical, de cerca del fogón, ahí cerca donde tejen, por ejemplo, hay hermanitas que en pueblos que tejen este telar de cintura que le llaman, o saben tejer sombreros, canastos, todo eso, ahí lo entierran. Tiene un significado este ombligo, dice, ¿por qué? Para que no importa dónde se vaya, hasta el fin del mundo se puede ir, ese ombliguito lo va a llamar a que regrese a sus raíces. Pero también ese mismo ombliguito le va a recordar esa sabiduría ancestral a que él o ella tiene el conocimiento de los abuelos. La madrecita tierra le va a recordar. O si es arriba del arbolito, en ese arbolito. Tiene un significado cuando lo ponen aquí en el horconcito del arbolito. Lo que se tiene de creencia es que aquí en el arbolito, donde lo ponen, es que va a conectar con el Ilhuicat, el universo, y con la madre tierra. Y hay una intención ahí. Lo hacen de esa manera porque el papá y la mamá, nada más la mamá o nada más el papá, quiere que su hijo sepa comunicarse con las energías del universo y con las energías de la tierra. Lo que comúnmente le llamamos ser nahual. Por eso le ponen su ombliguito ahí. Entonces, tiene un porqué del ombliguito, ¿no? Entonces, esta persona dice, bueno, te empodero aquí, te conecto con tu ombliguito. O sea, con tu conocimiento ancestral. Tú ya lo traes, tú ya lo estabas, tú ya lo estabas consumiendo esa sabiduría al estar en el vientre de tu madrecita. Lo único que voy a hacer es recordártelo, ¿no? Xochipilli,
busca de la flor de la casa. Les decía yo, los que tienen la energía de la casa son personas que, que válgame la redundancia, son personas muy hogareñas, son personas que tienen la voz de mando, porque tienen atepeyología, son personas muy protectoras. Dice, bueno, tu cualidad, tú como Cali, que naciste en este cuarto de hora conmigo, que soy Xochipilli, bueno, pues te voy a dar la cualidad de ser muy protector, de ser hogareño, de tener a Chantijo contigo, la energía de la casa que une, que protege, que llama a todos los demás, de cuidar lo que metes en tu cabecita, en tu corazón, en tu espíritu, en tu cuerpo. Ese va a ser la flor que te voy a dar. Ya lo traes con la energía del cuarto de hora, pero ten poder. Ujú. Al igual con Cuespali. Cuespali tiene el gran poder de la energía también de la renovación. Entonces, dice, pues bueno, yo soy Xochipilli, el hijo de las flores. Te voy a regalar una flor y esa flor, ¿cuál es? El de la renovación. Te regalo la flor de poder conectar la tierra con el universo, con lo que le llamamos lagartijas. Está accionando, está haciendo un tipo de acción, de trabajo, de conexión. Es muy importante, hermanitos, en la parte del nahualismo, saberte conectar con las energías de allá arriba y los de abajo. Como en la clase que veíamos, ¿no? Que teníamos ahí a Bajomet, ¿no? Que estaba señalando arriba y abajo, la forma dual. Su cuerpo tiene pechos, pero también tiene el cuerpo de hombre, la dualidad. Entonces, por eso es que en esta ramita lo ponen. En unas clases yo les decía, los árboles son los principales conectores. Los abuelitos, cuando se empieza a trabajar con el nahualismo, lo primero que hacen es marcar su territorio como todo animalito. ¿Cómo? Abrazar al arbolito. No a la primera te vas a conectar. Hay una meditación con eso. ¿Lo abrazas? Es como nosotros. Llega, te dice, hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Y si no lo has visto ni una vez, no sabes cuáles son sus intenciones, dices, sí, 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 amigo, pero tranquilo. Pero ya van días, meses, que lo vas conociendo, todo su energía. No, pues sí, ahora sí. Pasa lo mismo con los arbolitos, para conectarnos con los arbolitos. Ellos tienen la posibilidad de conectar con el aire de ahí arriba y con el aire de la tierra y con el aire que está abajo de la tierra. Ujú. Por eso, del ombliguito. Ahora bien, eso es con ellos. Vamos con el siguiente. Ese es Xochipilli, lo que acabamos de estudiar. Ya no lo vamos a ver. Tenemos esta otra energía. ¿Alguien me podría decir quién es esta energía? Con su atuendo que tiene. ¿Quién sería? Esto natiu, hermano, Ujú. ¿Por qué? por el tona, porque está todo de rojo, podría ser una, una vía, Ujú. por el águila que está ahí atrás. Sí. ¿Qué Mm, más? Pues yo es lo que le puedo percibir. También tiene, Gracias, hermano. también tiene ahí atrás de él en su espalda, este, como esos rayos del sol, cuatro, de color Ujú. rojo. Sí, Sí, es lo que puedo percibir, claro. hermano. La Su sacama de cabello, Nognet. su cabello, ¿no te más tiene? Cabello rubio. Claro, su Y cabello de color amarillo. ajá. Sí, sí.
¿Qué Y más? el ¿Qué más? pectoral tiene ese círculo dorado ¿qué es como pectoral o como, bueno, y Ujú, ujú. el águila, Claro, ujú. claro que sí, hermanitos. Muchísimas gracias. No, a mí. Perfecto, eso es. Eso es lo que necesitamos, hermanitos. Paso a pasito. No, no, tampoco forcemos esta cabecita. Tienes que, no. Seamos muy observadores, hermanitos, para ver las energías. Aunque no estuviera esto, ¿quién es? Donativo. Chequen el solecito, como lo dijeron los hermanitos. Todo su atuendo es de Tonatiuh. Y vean cómo está empoderando Tonatiuh. Sí. Miren, él también está dando una flor, pero tiene estas cuentitas, chequen. Tiene estas cuentitas. Miren, Tonatiuh, lo mismo nos está diciendo, miren, este personaje tiene algo que nos muestra, vean. Está recargado en este gran, ¿qué? Itzli. Itzli, la obsidiana, y en este Ishkimili, ¿no? Pero no lo tiene en su rostro este personaje, sino que lo está retomando con la mano izquierda. ¿Se acuerdan que yo les decía? El lado izquierdo siempre es lo imperceptible, como lo espiritual. Y no porque yo me lo quiera inventar, no, hermanitos, está aquí, en el amor. En el amor. Tonatiuh lo está conectando a este pequeño bebé cuando nacemos. Si es que nos tocó en este cuarto de hora con Tonatiuh, dice Tonatiuh, dice nuestro gran abuelo Tonatiuh. Tú que naciste con Coatl, con Chalchihuitlicue, vibra como Chalchihuitlicue, como Coatl, fluye, camina, no te detenga, que tu luz y calor, hace ratito que veíamos con Tonatiuh, ¿no? Que tu luz y calor sea tu bandera. Yo te alimento con esa energía como Coatl, fluye, como Coatl. ¿No? A lo mejor este niñito joven por su copetito, ¿no? Este, ese día que estaba yo leyendo un amuesli con esto, con mi niño, les estaba mostrando, dice, profe, este peinado no lo sabemos, a veces lo hacemos, dice, pero tú no quieres que vengamos peinados así. No, le digo, no, no, ustedes peínense bien, yo no los quiero así con copete y todo. Bueno, sí, pero aquí nos estás diciendo, no, no es el tema, le digo, pero bueno, les decía yo, es esta parte que lo está alimentando, pero no tan solo con la flor. Chequen lo que le está dando él. Miren, estas tres cuentitas son totalmente diferentes. ¿Qué quieren decir? Son tres, masculino y femenino, y nace un tercer elemento, el hijo. Fuego y agua nace en la Tlachino. Sí. Día y noche nace un tercer elemento. ¿Cuál es? La armonía, utilizando los dos. Vaya. Entonces nos dice que tu energía femenina y tu energía masculina podrá florecer como un tercer elemento que está aquí en medio, uno, dos, tres. De estas tres energías, de estas dos energías se une y nace un tercer elemento. A lo que voy, dice Tonatiuh, tú como Coal, utiliza tus dos cualidades, luz y oscuridad, femenino y masculino, arriba y abajo. Utilízalos, armonízalos para tu beneficio. Yo no te lo estoy dando,
Solamente te estoy recordando que ya lo traes de nacimiento. Por eso es que precisamente Tonatiuh también lo conecta con su ombliguito. Dice, esto ya lo traes de nacimiento, mijito, ya nomás conéctate. Solo recuerda tu sabiduría ancestral. No sé si les haya pasado a ustedes, hermanitos, que nos ponen algún reto, dices, en algún momento yo ya lo había hecho. No lo sé, pero sí. Ahora, esto me lo contó un abuelito. Mm, y no quiero que sea una verdad, pero si lo quieren, puede ser posible. Dice, porque yo le decía, justo cuando veíamos a Miquisli, ¿no? A la muerte, a Miquisli. Estábamos sentados alrededor del fogoncito, teníamos cafecito, platicando, con otros abuelitos. Justo era la temática de la muerte con Tonatiuh. Y entonces, en ese momento, dice el abuelito, la temática de hoy es Tonatiuh con Miquisli. Qué tiene de relación? Dice, en náhuatl, amanito momachtisque, que no se canemi, in Miquisli o Tonatiuh, que anquita mejuame, como culua, que momachtisque, se no te machtia, se no anquimatia mejuame pamunel tilisli, si te chunilica en como mahuizotzi. ¿Cómo ven, hermanitos? ¿Qué relación tiene la energía de Miquisli con la energía, o sea, Miquisli, la muerte, con la energía del sol? ¿Cuál sería su relación? ¿Cuál sería el aprendizaje que podamos dar? Cuénteme de sus experiencias. ¿Cómo podríamos enseñar? Con mucho honor y mucho respeto, hermanos. Y empezaron a compartir y yo, atento, los oídos al máximo, como el conejito, ¿no? Y dice uno de ellos, en estos viajes, son del primer círculo, ¿eh? En estos viajes que he hecho, que algunos le llaman como regresiones, nazco, muero y nazco nuevamente. Dicen los abuelos que llegas a mi clampa y es una transmutación larga. Dice, pero yo lo he vivido diferente. En ese momento, cuando muchos de nosotros, dice, vemos ese túnel, esa cueva. Él le llama como cueva, como túnel, como ese, dice, Tlalteosto, la cueva, Tlalteosto. Veo la luz, hasta allá veo la luz, dice, me meto. Y en ese caminar, que es de mi clampa en la tierra, voy caminando, piso piedras, me corta, mi cuerpo empieza a dolerme. Lo veo pasar como un solo instante, porque en ese mundo el tiempo es así, tan rápido. Entro a esa luz y salgo llorando. ¿Por qué? Porque justamente en este proceso voy perdiendo mis recuerdos, mis hijos, mis nietos, mis seres amados. Voy llorando porque dejo mi trabajo, no, voy llorando, voy triste. Y esa luz es el vientre de otra mujer. Voy y renazco como un ser nuevecito. Por eso cuando nazco, estoy llorando. Estoy llora y llora, grita y grita. ¿Por qué? Porque acabo de renacer en otro cuerpo. Entonces, no, no nos perdemos. Y esa memoria iba, dicen nuestros genes, panto, tutlacayo, tutlanemiliscayo. O sea, en nuestras genes, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Renacemos en otro lugar. Ahora, también quiero decirles que hubo un momento de estas ensoñaciones, dice Tlatemiquilisli. Voy. Y cuando nací, ¿qué creen? Estaba yo gritando, dice, como un perrito, pero casi no lloraba como perrito, ¿no? Contento.
soy un perrito, ¿no? Y ya una vez dice, nací, ¿cómo creen? ¿Cómo? Como abuelito, como un venadito, ágil. Y nos empezó a contar más, ¿no? En diferentes, desde plantas, elementos de la naturaleza. Por eso, por eso, hermanitos, llevo ese conocimiento ancestral de que fui venado, fui tierra, fui agua, fui un águila, fui. Llego a esta nueva vida como ser humano. Me llamaron Prageris, me llamaron Juan, me llamaron Pedro, pero traigo ese gen, esa energía de ese animalito. Empiezo a encarnar, hago, hago recuerdos. Por eso es importante, dice, viajar a mi clan, por esto, porque allá están nuestros ancestros. Cuando hablamos de abuelos, también estamos hablando de ir a recordar nuestras vidas pasadas. Por eso les decía yo a ustedes, no sé si se acuerdan en algunas clases, viaja a mi clampa porque allá vas a ir a traer la sabiduría, pero no vas a ir a traer de otros abuelos, de ti mismo, tus vidas pasadas están allá. Haz el clic. Ahora lo que le está el lenguaje de los jóvenes, hace el match, ¿no? Fíjense, es algo interesante y quise compartirles el día de hoy, porque recordando esa charla que tuvimos, ¿no? Con el Mazar, con el Toshli. Entonces, Tonatiuh nos da lo mejor de ser Mazar, lo mejor de ser Toshli, de conejo, ¿no? Nos dice, une toda esa sabiduría que tienes y te convertirás en un conejo lleno de luz, empoderado. Por eso es tan importante, tan interesante, que nosotros, cuando hacemos el tonal, le digamos a las personas. El día de hoy una hermanita me dice, oiga, somos como 5 para leer el tonal, para que nos lea el tonal. Digo, hermanitas, ¿qué más quisiera yo, verdad? De decirle, los voy a leer el tonal todas juntas ahí. No, no puedo. Pero ¿cuánto va a ser por el tonal? Le digo, obligatoriamente me tienen que dar 200 y no es para mí. Voy a comprar vela, voy a comprar flores, voy a comprar fruta, voy a comprar un poquitito de mezcal para ofrendar a la madrecita tierra y a las energías. ¿Por qué? Porque voy a pedir permiso para leer un tonal, porque no es cualquier cosa. Yo tengo que pedir permiso. Y ese dinero que ustedes me van a dar tiene que venir de la ofrenda de la persona, de su trabajo, de su sudor. Algo curioso que me pasó con un hermanito, y le digo, es que es para la ofrenda. Tiene que ser de tu dinero. Ah, sí. Toma una foto de la moneda y me lo envía por WhatsApp. Le digo, no, hermanito, es que no es así. No, es que esos 200 pesitos no es para mí, es para llevar la ofrenda. Ya yo tengo que hacer el trabajo de hacer la descripción, de hacer la correlación de la cuenta con tu fecha de nacimiento y darte tus herramientas. Después de eso, ahora sí, ya te digo, eres Mazatl, eres Toch, eres Miquis, eres Coatl. Y ya te digo, por la hora en que naciste tenías a Tonatiuh, Tonatiuh te da el poder de que brilles como él. Él te recibió, te acaba de recibir, y dice, ahora te conecto esto, te doy esta energía. ¿No? Es como ese portal, por eso les contaba lo del abuelito, dice, vas viendo la luz, la luz, la luz, la luz, cuando sales a la luz, estás naciendo allá. Pero lo vives como si fueran minutos, porque en ese plano existencial, dice, pues es, sí sientes dolor, porque vas resquebrajándote todo tu cuerpo y pues te duele,
Por eso llegas al otro, otra vez renacer, vas llorando, ¿no? Bueno, entonces es lo que nos empodera Tonatiuh con Coatl, con Miquisli, con Mazatl y con Tochtl, ¿eh? Muy bien. Vamos con Tezcatlipoca. Qué hermosa energía de Tezcatlipoca, hermanitos. Chequen qué está haciendo Tezcatlipoca. ¿No? Aquí está, miren. Los que nacen con Tezcatlipoca, miren, ¿quiénes serían? Malina, Atl, Itzcuintli, Ozomatli, Malinali. Ojo también, aquí hay que tener en mente, hay que tener en cuenta por qué no Malinali, Ozomatli, Itzcuintli, Atl. ¿Por qué? ¿Cómo lo leeríamos? ¿Por qué? ¿Por qué de derecha a izquierda? Porque donde están viendo las energías. Por ejemplo, Itzcuintli está viendo para allá, entonces lo voy a leer de esa manera. ¿No? Para allá. Les decía yo, Atl con Tezcatlipoca. Si ustedes se dan cuenta, aquí Tezcatlipoca no aparecen sus ojos. Tiene tapados sus ojos. Entonces, él como Tezcatlipoca, en su tocado tiene a Malinali, miren, todo lo hermoso, lo limpio, lo puro. Y entonces, a esta persona que nace con Tezcatlipoca, chequen, está en este humo, en este espejo de humo. Está lleno de humo su espejo. Y alrededor tiene estos ojitos estelares o como estrellas. Y tiene dos corazones, miren, están flechados, pero no está diciendo que, que se enamoraron, no. Esta nos está hablando de que te está conectando él como Tezcatlipoca a tu cuerpo, como como agua, a que tú reflexiones, a que tú como agua quites ese humo de ese espejo para que te veas a ti mismo, te reflejes a ti mismo como agua, dice. Yo como Tezcatlipoca te conecto para que tengas el gran poder de poder autodescubrirte a ti mismo en estos dos mundos, en el mundo espiritual y en el mundo material. Estos dos corazones, ¿sí? Porque son dos vidas que se pueden vivir. Puedes vivir en la vida espiritual, también puedes vivir en la vida material. ¿Cómo te encontrarías en la vida espiritual? ¿Cuál es mi tonal? Ah, ocelo, me veo como un ocelo. Trabajo como un ocelo. Retomo las cualidades de un ocelo. Y estoy consciente que como Atl, como nos lo muestra aquí, que es Atl, como agua, tengo mi lado positivo y mi lado negativo. Estoy en una forma dual. Estos dos corazones están en mi cuerpo. Estos dos corazones, uno debo de conectar con el universo, el otro con lo terrenal. Uno con lo espiritual, uno con lo material. Uno con la luz, uno con la oscuridad. Pero no quiere decir que, tengo que dividirme. No, 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 no. Tienes que armonizar, que saber vivir en esa armonía. Tú como Atl, fluye. Tú como Escuintli, entiende que tienes que viajar a Mictlampa, lo que les decía hace ratito, para ir a recorrer tus vidas pasadas. Pedirle que te regresen el conocimiento, pedirle que hay cosas que tú ya sabías, solo es el momento de que te conectes. Que los abuelitos dicen, pídele a los abuelitos. Claro, ellos son los abuelitos, son los maestros, son los sabios. Por eso decíamos, huehue no es, claro que hace alusión a lo viejo, pero también a lo sabio. Pero también aclarar, no toda persona que tenga cierta edad, no se le puede decir sabio. ¿Se le puede decir anciano? Sí,
¿Sabio? No. A menos que dé esa prueba de que en verdad es sabio esa persona. ¿Cómo? Viviendo en esta armonía, como nos lo está mostrando Tezcatlipoca, ¿no? Tú como Tezcatlipoca debes de ser divertido con, con Ozomatli. Una vida divertida, una vida sabia y consciente, ¿no? ¿O acaso no es eso vivir en armonía? Vivir contento como el mono. Recuerden que también vivir contento como el mono no es todo el tiempo, jajaja, risas, payasadas, no. Habla de vivir en una armonía de alegría conmigo mismo. ¿Sí? Bueno, Malinales, mírate en tu espejo de obsidiana y sé consciente que tú eres medicina. Ahora, para los que ya vimos los ejercicios que hemos estado haciendo y ya mañana culminamos, ahora entendemos que somos medicina. Como medicina intangible que damos, ¿cuál es? Nuestra palabra, nuestro acompañamiento, nuestra ensoñación que hacemos. ¿Mm? Esa es la medicina. Es este Tezcatlipoca. Dice, qué bueno que llegaste, mijito. Órale, te conecto para que tengas esa cualidad. Ah, pero como no me han leído mi tona, ¿cómo voy a saber? Bueno, por esto, por eso les decía, cuando nosotros hagamos un tonal por la hora, nació esta hora, ¿no? En la hora de Tezcatlipoca, recorto, lo recorto y lo pego. Y Mantli y Nauter, la hora de nacimiento, a lo mejor no lo describo, pero lo explico de manera oral. Entonces, por eso yo les decía hace rato en el grupo, tenemos la cualidad por eso es que queremos hacer esa reunión de planeación para celebrar el Fuego Nuevo, que será en el 2027, el 12 de diciembre del 2027, para celebrar lo del Fuego Nuevo. ¿Qué tiene que ver con la Virgen de Guadalupe? Tiene relación, pero no es la Virgen de Guadalupe. Tonantzin Coatlicue, Tonantzin Tlazoteotl, Tonantzin Tlalnantzin. Tiene ese match, ese conexión, ¿no? Bueno, por eso es que vamos a aprender, nos faltan casi 3 años. Vamos a trabajarle incansablemente, ¿sí? Muy bien. Entonces, Tezcatlipoca, vamos con la otra energía, lo hermoso. ¿Quién es? Xipe Totec. ¿Y cuál es la cualidad? Bueno, ¿cuál es el atuendo que vamos a encontrarle a Xipe Totec? ¿A dónde lo veríamos? ¿Por qué Xipe Totec? A ver, por su rostro pintado de este lado, por su nariguera, ¿por qué más lo encuentra? Hay otra identidad de Xipe Totec. ¿Alguien no lo podría decir? ¿No? Pues el Bueno, cuerpo rayado, pero aquí no. Además tiene el cuerpo rayado, pero aquí no lo tiene. ajá. En su Las, rostro, sí, ajá, y las banderas que están también en rojo y blanco, ¿no? claro. Tlazocamati Nognitzin. A mí, Esa es su identidad. Tlazocamati. Esa es su identidad de Tonat. Perdón, de Xipetote. Las banderitas estas. Y también su Ixcuamecatl. Rojito con blanco. Xipetote. Fíjense que Xipetote le da estas dos cuentas. Vean, es diferente, ¿no? Cómo este ombliguito le conecta, pero nada más son dos cuentitas. Tiene otro mensaje. Xipetote.
el cambio de piel, el cambio de pensamiento, el cambio de emociones, la transmutación, el cambio de nuestro autocreación, de nuestro autodestrucción. Justo les decía con el venadito, que año con año, a propósito, con los árboles, para que le nazcan nuevos cuernitos y tienen otra ramita. Entonces también nosotros, ¿por qué nos aferramos a decir, es que yo soy un burro, es que yo no puedo aprender, yo no soy bueno para esto? Aprendamos del venadito. Si esas palabras me los dijeron desde mi niñez hasta ahorita, como pierde los cuernitos del venadito también lo voy a desechar. Eso no. Tengo que empoderarme con otras cosas más positivas. Es que mi edad, no hay edad, hermanito. No importa la edad que tengamos. La edad solo son números. Lo importante es lo que nosotros estamos aprendiendo. Ahora, Shipetote que está conectando con estas dos cuentitas, nos habla precisamente del existir en estos dos mundos que podemos cambiar en la parte espiritual y en la parte material, que debemos de transmutar y cambiar de piel, ¿no? De nuestra luz y de nuestra oscuridad, de nuestra parte femenina y de nuestra parte masculina. Y chequen, en esta flor tiene cuentitas de color amarillo, que energía interna, debemos de cambiar, el color azulito, de fluir, de no detenernos, el color amarillito nuevamente nos habla de ese trabajo interno, ¿verdad? Pero chequen ustedes, aquí tiene dos cuentas de color azul y aquí tiene dos cuentas de color amarillo, nada más uno azul. ¿Qué nos dice? Que armonicemos, que no siempre es fluir, 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 ¿no? También es detenernos a ver, y ahora, ¿qué has hecho? ¿Te está dando resultados lo que estás haciendo? ¿O solo haces porque querer ver movimiento? No, 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 autoevalúate. Quizá hay acciones en tu vida espiritual y en tu vida físico, en lo intangible y en lo tangible. Hay cosas que estás haciendo que no. Reflexiona, piensa. A todo esto, ¿para qué te va a servir? Para ser como Akar, como ser líder, ser alguien quien sirva a los demás para que pueda servir bien a los demás. Tienes que estar armonizado tú primero, ¿me entiendes? Como Ocelot, ándale, está el Ocelotito. Tú como Ocelot necesitas ir desechando lo que no te corresponde, lo que no te sirve. Desecha ese ego. Y es lo que tiene los celos. Los que tenemos la energía de Ocelot, luego nos sentimos, yo soy el sábelo todo, los demás no saben nada. Porque así es el ocelotito, está cuidando su pielecita, ¿no? No quiere que le agarre ni una manchita. Quiere tener su pielecita impecable. Entonces todo eso tenemos que repensar. Tiene las dos banderitas, justo eso, que tanto en los dos ámbitos podamos decir, mira mi bandera, pero para que tú logres tener esa bandera, justo tienes que impregnarle tu fuerza de voluntad. Debes de impregnarle dejarle lo más limpio, lo más puro de tu ser, ¿sí? Y es lo que nos lo está mostrando, ¿no? Justamente ese es el chipetote, que el cambio de las personas, el cambio de piel de las personas, ¿sí? De una forma u otra con el águila. Acuérdense que el águila, su regente, ¿quién es? Chipetote. Y aquí, en su imantli, su ima en su nautli es Cuautli, y su imantli Chipetote. Ha sucedido.
Ahora que me acuerdo, me salió un hermanito, su tonal es Yeyi Cuautli, regente, regente, Xipetotec. Su, su imantli, Xipetotec. Su náutel, Cuautli. Ah, fíjense, su trecena, C, Cuautli. Su novena, C, Cuautli. ¿Y qué creen? Empecé a leerle su tonal, le digo, mira, se repite, se repite. Las personas que son águilas son muy conscientes de que si hay algún proyecto, hay algún trabajo, hay alguna relación, hay algún pensamiento que no le está funcionando, lo cambio, me renuevo. Si este trabajo no me está gustando, no me está dando los resultados que yo quiero, cambio rápidamente. Modifico mi estrategia, modifico mi proyecto. Y yo no sabía, fíjese que también me contactó porque en el Facebook puse, ¿te gustaría saber tu tonal? Contáctame. No como los que leen el tarot. Digo, a ver qué pasa. Y sí me llegaron como 5 hermanitos, ¿no? Y sí, seguimos leyendo su tonal. Dice, wow, sí, 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 síguele, maestro. Al final yo le comento, ¿no? Terminando de leer su tonal, dice, ¿qué cree? ¿Qué? No es su tonal. Dice, no, le atinó a todo. O sea, no le atinó, me leyó qué es lo que soy. ¿Sabe? Yo pertenezco a una empresa multinacional que se encarga de precisamente de bienes raíces. Y yo soy eso, lo que usted dice. Si esta estrategia, este marketing o marketing, no sé cómo se pronuncia, no funciona, cambio. Y yo conozco quiénes son los mejores en su ámbito. Tú haces esto, haces esto. Soy líder. Dice. Por eso tengo el puesto que tengo. Wow. ¿En serio esto lo manejaban los abuelos? Uf, con el perdón de la palabra, dice. Eran fregones nuestros abuelos. Así es, así es. Dice, pero bueno, qué bueno, dice que usted sí lo aprendió. También lo puede aprender si usted quiere. No, dice mi abuelo. Yo con lo que me contó, ya tengo mi identidad. Sé quién soy. Y ahora que usted me lo afirma, mucho que mejor, porque voy a seguir trabajando sobre mi total, sobre lo que quién soy. Pues sí, usted es un águila, adelante, ¿no? Justamente eso, hermanitos. Coscacuautli. Coscacuautli nos está diciendo con Xipetote, desecha lo que no te sirve y reutiliza lo que sí te sirve. A lo mejor dije, bueno, esta pluma no me sirve, lo dejo ahí. Pero me puede servir para dibujar un amor si la tinta está
Si están ahí, Creo que se le fue el internet. sí, yo creo que sí, otra vez. Ujú. Ya llegó. Ya estamos de regreso, hermanitos. Este internet que está jugando con nosotros. ¿Te Les imaginas? decía yo, hermanitos, Es la lluvia, yo creo, maestro, porque donde quiera está lloviendo. sí está muy Posible. abundante, está Sí, siendo muy amoroso Tlaloc, pero sí, sí, bueno, que haya elotes, que haya sustento, ¿no? Es lo más. Sí sí. les decía, hermanitos, es cambiar y retomar hábitos. De 5:30, pues es mi plegaria con los abuelitos aquí del altar, intencionando, pidiendo, ofreciendo, ofrendando, una velita, una flor, copalito. Y después de esa hora, pues ya prepararse para ir al trabajo. Pero, por ejemplo, como mañana, la misma hora hay que levantarse, la misma hora hay que hacer un poquito de ejercicio, meditación, o le llamamos conexión, ensoñación, todo eso. Es muy bonito retomar los hábitos, ¿no? Y con chipetote, cuando lo intencionas con chipetote, es que tú te programas a que lo vas a lograr. ¿Cómo? Cuscacuauhti como chipetote. Bien, hermanitos, entonces, y llegamos a alguien con alguien más. Macuil Xochitl. Macuil Xochitl. ¿Qué quiere decir en náhuatl Macuil Xochitl? 5 flor, hermanito. Cinco flor. Cinco flor, hermanitos. Tlazocamati. Cinco flor. ¿Qué más? ¿Y qué creen? ¿Es parte de los tonales qué? Mm, Ujú. ujú. ¿Sí o no? No. Es la energía principal de los tonales. En su nombre está, hermanitos. Macuil Xochitl. Dice, metafóricamente, eh, gramaticalmente dice cinco flor, pero metafóricamente es el florecimiento de las manos. Y para que florezcan estas manos, ¿qué tengo que hacer? Crear arte, crear nuevas formas de expresión, nuevas formas de compartir. El florecer en esos dos ámbitos, el de aprender con ese asombro, wow, sí, es lo que nos está diciendo aquí, hermanitos. Vean este pequeño, el que nació. Dices, wow, sí, Flor. Desde su posición como lo está haciendo, nos está diciendo muchas cosas. Fíjense cómo está bien sorprendido este niño. Ah, qué bonitas flores. Nos dice que vamos a aprender con esa curiosidad. Es lo que nos está dando Macuil, Xochitl. Cinco flores. Forzosamente tenemos que florecer, tenemos que lograr practicar la creatividad. ¿Y cómo vamos a florecer con Oli? Claro, todo está en movimiento, haz que este movimiento esté en ese trabajo. ¿Se acuerdan del cuentito que les contaba con Oli? Cuando veíamos las energías. Haz que el movimiento crezca, haz que el movimiento, como esa bola de nieve, se haga más grande. ¿Pero con qué enfoque? De ti depende. Con un enfoque benefactor o con un enfoque destructor, como Oli, como Tecpat. Para que tú florezcas, para que tú empieces a crear, ¿qué necesitas?
Cortar con lo que no te corresponde. Cortar con lo que realmente no nos va a dejar florecer, ¿verdad? Es esa cualidad que tenemos como seres humanos tan hermosos. Kiawit, haz que llueva en el corazón, en la mente de los hermanos. Sé tú la lluvia fresca, dice Macuilxochitl. Yo te empodero para que tú seas esa agua fresca, esa agua que en ese desierto que se necesite, en esa gran necesidad y tú llegues, refresques, empoderes, des vida, vaya. Y Xochitl ni se diga. Imagínense que alguien nazca en el cuarto de hora Xochitl. Su hora de nacimiento, Macuil Xochitl. Su tonal, Xochitl. Su trecena, Xochitl. Su novena, Xochitl. Su rumbo, sur. ¿Existe? Sí. Leí un tonal de una hermanita que era esto que les acabo de decir. ¿Y qué creen cómo es la hermanita? Es una hermanita que es muy empática, es una hermanita que agrada su presencia, pero también impone orden. Ese mismo perfume que da, te impone con ese gran poder. Te pone límites y sabe cuándo y dónde. Dice, es una gran líder. Mis respetos para ella. Es en el ámbito del magisterio. Uf, no es que ordene, sino que te pide de una forma tan diplomática que no le puedes decir no. Empieza. A usted lo he observado que tiene estas cualidades. Necesito que usted me ayude en este ámbito. Quiero que brille como esta gran estrella con su propia luz. Y lo necesitamos en ese lugar. Sabe tocar las fibras más sensibles y te envuelve en su proyecto y te hace sentir importante en ese proyecto. Y tú dices, ah, aquí de aquí solo. Claro que yo apoyo, aunque no me paguen, pero me encanta este proyecto. ¿Por qué? Porque le da ese enfoque creativo, le da ese enfoque de beneficio comunitario. O sea, dice ella, si tú le pones todo ese empeño, tendrás beneficios, yo tendré beneficios y juntos creceremos. Es una gran líder. Y créame que sí existe. Existen ese tipo de personas. Por eso es que es tan importante el Tonalpoali, hermano. Por eso es tan súper importante saber leer este Tonalpoali. Y no hagamos nada más de que, ah, sí, eres Kiawitl, lluvia. Sí, pero ¿qué? Eres lluvia. Tu tonal es lluvia. Tonatiu, su regente. Sí, pero ¿cómo lo voy a trabajar en mi vida? ¿No? ¿Cómo me puedo yo empoderar de esas energías? El gran espíritu te lo va a revelar. Oyes, ¿por qué no? Igual y el gran espíritu está muy ocupado. No, no. En este sendero lo vas a encontrar. ¿Y por qué no me guías? ¿No? A lo mejor quiero cruzar esta gran avenida, pero los carros están pasa y pasa y pasa y pasa. Y como no reconozco los semáforos, no sé cómo funciona, veo que se paran los carros y los demás van corriendo y en los momentos que voy corriendo, otra vez empieza, en lo que yo decido pasar, otra vez empiezan los carros y estoy temblando. ¿Y llega a suceder eso? Sí, hermanitos, llega a suceder eso. Por eso, agarremos de la mano al hermanito, la hermanita, venga, esto es así, así y así.
usted cuenta con estas cualidades, usted tiene esta gran potencial, pero también tiene esta parte negativa si usted no se armoniza. Puede recaer en estas situaciones, en estas vivencias, si usted no controla estas energías, ¿no? ¿Y cómo le puedo hacer? Hacer de esta manera, hacerlo. Y aquí nos lo está mostrando, chequen, hermanitos. 2 florecitas. Esa es la creatividad. Ese es como este puntito, este blanco, nos habla de la creatividad, de crear. Es como el óvulo, como el espermatozoide. Crear. Y si se dan cuenta, aquí está el florecimiento. Es lo que está diciendo Macuil Xochitl. Si tú trabajas, florecerás. Si tú recuerdas tus vidas pasadas, te conectas, florecerás. 1, 2, 3, Yeji. El tercer elemento tú puedes crear. Y por antonomasia y por hermosura, chequen en su pectoral a quién lleva. La gran mayoría de los macuiles que llevan el pectoral y en alguna parte de su cuerpo, a Malinali, la mandíbula de Malinali y las hojitas de Malinali. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que dejar morir este cuerpo, este espíritu, para renacer de la muerte en otro ser. Y es lo que nos invita a que renazcas de este ser que tienes en otro ser. ¿Se puede? Sí, se puede, hermanitos. Lo podemos hacer. Siempre y cuando, si nosotros no lo proponemos. Siempre y cuando, si nosotros decimos, sí puedo. Si lo creo, lo puedo crear y podré ser feliz y estar en paz. Cuando empiezas a vivir este camino, hermanitos, estás en el momento correcto, sientes una paz que aun a pesar de que tengas problemas familiares, tengas problemas laborales, te encaminas, dices, yo soy una energía sagrada y nada, ni nadie va a contaminar esta aura. ¿Por qué? Porque yo decido aceptar basura o flores. Hermanitos, estos son los 5 imantli que nos empoderan con nuestra sabiduría ancestral. El próximo viernes no podré estar con ustedes, pero esperemos el otro viernes terminamos con los nautes e imantli. Y vamos a iniciar con, ya vimos los señores de la noche, ¿se acuerdan? Y vamos a seguir con los señores del día. Recuerden que tenemos pendiente los señores del día. Ajá. ¿Sí, hermanitos? Pues eso es lo que yo les quise compartir el día de hoy. Espero que haya sido entendible y sobre todo, espero que les haya servido en algo, en un poco de conocimiento, en un poco de reflexión, creatividad y actividad. Hermanitos, Tlazocamati. Y no sé si tuvieran ustedes alguna pregunta o algo que compartir. De mi parte, sería todo. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. No, eso no es aquí. Bien, hermanitos, sería de mi parte todo. No chico ali. Timoitas que mosla, Tlazocamati. Muitas que mosla, Xixelica, es la napalona. Muitas que Tlazocamati, maestro. Tlazocamati, nogniva, muitas. Sebastiani, Tlazocamati.
Tlacamati, Matimosehuica. Sí, hermanitos, descansen. Mosehui, Tenochtitlan, Tlazocamati.